En el mensaje pasado iniciamos una serie de mensajes, ¿quién soy en Cristo? Y vimos que en Cristo somos una nueva criatura, que somos redimidos y que somos perdonados de todo pecado. Hoy, dándole continuidad a esta serie de mensajes de quién soy en Cristo, este mensaje lo hemos llamado libre de condenación. Nosotros, cuando vivimos en el pecado, por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, por nuestro distanciamiento con Dios, asumimos sentimiento de culpa, porque le hemos fallado a Dios, o le hemos fallado a nuestros seres queridos, o hemos fallado con nosotros mismos. Nosotros somos acusados, sin darnos cuenta, por el rey de la acusación, que es Satanás, que es el enemigo. Entonces ese sentimiento de culpa hace que la gente no sea feliz, que no se goce, que se distancie con Dios por pena, porque dice, no, pero yo cómo voy a Dios si yo soy muy pecador, si yo soy muy malo. He escuchado amigos, pero no. Dios envía a su Hijo precisamente para eso, para librarnos de toda condenación a partir de la perdonación de pecados, una vez nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro perdonador. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 12:10, que dice así, permítame, lo leo. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? Satanás. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nosotros ante Dios tenemos un acusador, que es Satanás. Pero para eso también, entonces la palabra de Dios nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo encontramos en Romanos 8:1, que nos dice que no hay ninguna condenación para quienes, para los que estamos en Cristo Jesús. Es decir, ¿quién soy en Cristo? Soy una persona libre de condenación, pero eso requiere una condición mínima, que es haber recibido a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, creer en Cristo, seguirlo, tratar de imitarlo. Acuérdense que en el mensaje anterior leíamos el pasaje bíblico donde dice que nos da derecho de ser hijos de Dios. El recibir a Cristo como nuestro Salvador, creer en Jesucristo, nos da derecho de ser hijos. Creer en Jesucristo nos libera de toda condenación. Entonces, aquellos que, como pasó en mí en alguna época de mi vida, que me sentía sucio, que me sentía mal por mis equivocaciones, por mis errores, una vez aceptamos a Cristo, confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos de Él, e invitamos al Espíritu Santo de Dios que haga parte de nuestras vidas, que sea nuestro guía y nuestro consolador, nosotros somos libres de toda condenación y nos podemos sentar donde quiera que estemos con la frente en alto, de saber que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva persona, como lo vimos en el mensaje anterior, y que estamos libres de toda condenación. Hay gente que se ha suicidado por sentimientos de culpa por los errores que ha cometido en su vida, pero no alcanzó a conocer a ese Cristo liberador, a ese Cristo salvador, a ese Cristo perdonador. Por eso, lo que buscamos nosotros es llegar a personas para que entiendan que Dios envió a su Hijo para darnos perdonación de pecados y liberarnos de toda condenación. Pero eso requiere unas condiciones. Dice aquí Romanos 8:1, el mensaje bíblico que acabé de leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, hay una condición para los que andan en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo
versículo 19, dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Eso es vivir en la carne. Entonces, cuando vivimos en la carne, pues eso nos aparta de la presencia de Cristo, de la presencia de Dios, y de pronto ahí no vamos a estar libres de condenación. Pero si empezamos a vivir en el Espíritu, pues eso nos da ese derecho de estar libres de toda condenación. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Ahí mismo, en el libro de Gálatas, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el capítulo 5, pero ya en el versículo 22, dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace, que nosotros nos vayamos limpiando de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa, de vivir en la carne, y nos va ayudando para que progresivamente vayamos viviendo en el Espíritu. Eso nos va a hacer libres de toda condenación, para que no sintamos culpas, para que no sintamos vergüenza frente a Dios ni frente a los nuestros, porque somos humanos y no hay ninguno que ha pecado. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces no se sienta mal por los errores o los pecados cometidos, porque todos estamos en igualdad de condiciones. ¿Dónde marcamos la diferencia? Cuando recibimos a Cristo como nuestro perdonador, nuestro Salvador, valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para liberarnos de todo pecado, y hoy estamos libres de toda condenación, y empecemos a andar en el Espíritu. ¿Cómo? Pidiendo al Espíritu Santo que nos limpie, que nos redarguye, que nos guíe a actuar para agradar a Dios.